Macías. Le llamo amigo porque le conocemos hace un montón de tiempo, que no tenemos ese trato diario, pero bueno, cuando nos vemos nos saludamos con cierta fusividad, porque nuestro colectivo, que este año estamos celebrando 40 años, hace ya 30 y tantos o 20 y muchos, hacemos un programa cuando Radio Univada todavía estaba en el Lomo Blanco. En el Lomo Blanco, que siempre me olvida el nombre, y luego también estuvimos en Vegeta durante algún tiempo haciendo programas, y bueno, tuvimos una muy buena experiencia con ese programa de Radio Univada. Muchas compañeras y compañeros pasaron por el programa, hicimos cursos con Radio Univada y toda aquella época, y tenemos todos y todas muy buen recuerdo de esa época. Y entonces cuando nos propusieron que Fernando Sosejase a la Casa Verde, el espacio que gestionamos aquí en Firca, hablando de Radio Univada, del papel de las radios comunitarias en la sociedad actual, pues encantados de contar con Fernando y con el proyecto de Radio Univada. Y nada, yo no me enrollo más, me dejo con Fernando y que seguro que nos va a hablar de cosas súper interesantes y de una institución como Radio Univada que creo que este año ya está celebrando los 39 años. Va a celebrar los años. Los 39 años, o sea, estamos ahí, nosotros empezamos un año antes más o menos, pero bueno, son esos años 80, fueron años bastante fructíferos para el movimiento asociativo, y los años siguientes han seguido siendo fructíferos. Lo que pasa es que la gente joven pues se queda un poco más atrás, ya la mayoría peinamos canas, pero bueno, hay bastante gente joven que se va sumando, no toda la que nos gustaría probablemente, pero eso, no me enrollo más, que si no me como yo todo el tiempo de la charla, y me dejo con Fernando Macías. Gracias, Fernando. Gracias, Manuel. Bueno, pues en principio, como corresponde, damos las gracias al colectivo La Vinca por acogernos en este espacio y darnos la oportunidad de seguir dando difusión, o mejor dicho, reforzando la difusión de la existencia del proyecto de Radio Univada en Canarias. Estamos haciendo un recorrido por los distintos municipios, por los distintos rincones de la geografía de la isla, y esperamos que, con la finalidad y con la esperanza de que muchas más personas se incorporen de manera directa o indirecta a este proyecto. Un proyecto que trata de incorporar y romper la estructura de los medios de comunicación en pocas manos o en manos institucionales. Es una realidad que nosotros vamos recuperando de aquella situación donde si hay personas que no se acercan a la radio se va a acercar a esas personas potenciales que pueden incorporarse al mundo de la comunicación radiofónica alternativa. Nosotros tenemos la intención de que este proyecto crezca y al mismo tiempo en ese crecimiento enraíce cada vez más en todos los rincones de la isla, en cada uno de las escenas que componen el mosaico de esta isla de Gran Canaria y de Canarias en general. Intentaremos también dar el salto a otras islas, a ver si podemos conseguir ese paso, para también seguir reforzando la difusión, no solo de la propia Radio Univada, sino de otras radios comunitarias que existen en otros lugares del archipiélago. Vamos construyendo al mismo tiempo movimiento asociativo, es decir, la radio en sí es un movimiento asociativo dedicado fundamentalmente al ámbito de la comunicación, que lo que quiere es combinar y relacionarse con otros colectivos que también se dedican a otro tipo de tareas más específicas, como puede ser el medio ambiente, la asistencia a personas con dificultades o mayores, a personas que se dedican al trabajo por la salud pública, por contrastar, recuperar datos a la hora de incorporarlos al mundo de la arqueología, de la realidad arqueológica de las islas, de recuperar la memoria histórica, de recuperar al mismo tiempo las iniciativas en aquellos aspectos que incorporan movimientos de ámbito, por así decirlo, de incorporación de los jóvenes o de dar posibilidades y acceso siendo un mayor atractivo a la hora de recuperar a esos jóvenes a los distintos movimientos en marcha.
La radio en sí es una palanca que trabaja la comunicación y brinda la palanca para que otros colectivos se incorporen y usen esa palanca para dar difusión y darse a conocer y proyectar las denuncias, los análisis, los conocimientos, los datos, las violaciones de derechos fundamentales que se dan a la hora de mantener, por ejemplo, la intervención del ser humano en los territorios. Cada intervención, cada acto que se hace sobre un territorio es una intervención que hace el ser humano y que ese territorio sufre un impacto generado por nosotros, evidentemente, ¿no? Pero la radio en sí va trabajando en distintos campos, ¿no? Agradecemos también la asistencia del público que nos acompaña, por supuesto, faltaría más. Y disculpen que se lo haya recordado un poquito más tarde. Hablamos en un primer arranque, después de esta introducción, hablamos del acceso y la participación que implican elementos de comunicación, de lo que trata de establecer la verdadera participación. Es decir, lo que trata de trabajar la radio es de incorporar a la ciudadanía a la comunicación. Todas las personas tenemos distintas habilidades y al mismo tiempo tenemos una capacidad de comunicación y una relación de conocimientos y de datos que son indispensables aportar desde el punto de vista de lo que es la participación ciudadana en cuanto a dirimir, aportar y empujar en función de los beneficios de la comunidad y no en unos beneficios de una entidad o de unos intereses particulares, que normalmente lo que buscan es acumulación de riqueza y poder político, ¿no? Esas dos combinaciones son las que normalmente intentan, a través de aquellos emporios o de aquellos grandes grupos que lo que intentan es controlarlo todo, sobre todo controlar los ámbitos donde ellos están haciendo negocios, es decir, a lo que se dedican empresarialmente, ¿no? Entonces, la capacidad de incorporar a la radiodifusión a las distintas personas que están en distintos lugares de la geografía de Gran Canaria, por ejemplo, es un hecho indispensable en cuanto al crecimiento y el reforzamiento de la base de trabajar por la democratización de la comunicación, que es un elemento clave a la hora de empezar a construir las sociedades democráticas que todavía estamos en pañales, para que esas sociedades tengan una capacidad de gestión y de responsabilidad y que rindan de manera responsable a la ciudadanía, que es a la que se debe, ¿no? Entonces nosotros esa práctica, ese uso de generación de prácticas democráticas, en este caso de acción comunicacional hecha por otros sectores que no son los que dominan o tienen grandes recursos, como son los grandes grupos de comunicación que tienen medios de comunicación escrita, hoy en día también digital, tienen medios de comunicación radial, televisivo, cinematográfico y otros intereses en otros sectores de la actividad económica que muchas veces le brindan más rédito que la propia comunicación, pero que son los que le permiten mantener esos medios en su mano, ¿no? Entonces, esa realidad es con la que nos encontramos actualmente y surge Radio Guiniguada en ese momento, en una coyuntura determinada, a través de llega a las manos del compañero impulsor y uno de los fundadores de la radio, Chano Fernández, llega la revista Germinal, que hablaba del proyecto de la radio Onda Verde en Madrid, que fue una radio ligada al movimiento medioambiental en la Comunidad de Madrid, conocida también en otros ámbitos del territorio, fundamentalmente de la península, donde se habla y se trabaja en la comunicación para reforzar la batalla, la reivindicación y la socialización del conocimiento, del respeto al medio ambiente y de la implicación de la ciudadanía en la protección del medio ambiente y de la calidad de los equilibrios naturales en los cuales que nos encontramos en cada uno de los lugares
lugares donde vivimos. Que cada realidad geográfica pues marca unos tipos de desarrollo u otros y unos tipos de incidencia u otros en el territorio y por lo tanto en los equilibrios medioambientales. Hago pero de libre también es un término que se ha desprestigiado mucho por mal uso o mal uso en los contextos que se usan, y sobre todo porque lo comunitario va en la línea de lo colectivo, que es a lo que a nosotros nos interesa. Lo colectivo es organizarse de manera horizontal, que haya una gestión directa por parte de la ciudadanía de los medios de comunicación, en este caso de los medios comunitarios, de la radiodifusión comunitaria, y también desde el punto de vista de la gestión y de la organización. Toco el término organización porque el término organización es clave a la hora de sostener los proyectos. Una buena organización te ahorra trabajo, te ahorra energía, te facilita la gestión y te permite dar un crecimiento a la hora de reforzar y de hacer del proyecto algo más consolidado, algo más sólido, algo más enraizado en la participación, que es lo que marca estos proyectos. Lo que marca la radiodifusión fundamentalmente es la participación, y que esa participación maneje y administre ese proyecto, esa realidad de comunicación alternativa, que en este caso es un medio radio, ¿no? Hay otras experiencias en otras latitudes del Estado español, más bien en la zona de Países Bajos, donde se ha dado también la televisión comunitaria. Comunitaria no de una comunidad de vecinos, sino comunitaria de una comunidad, de un municipio. No una comunidad vecinal de un edificio, sino es comunitaria porque tiene la filosofía de la radio comunitaria, pero en vez de ser un medio radial es un medio audiovisual, ¿no? En este caso televisivo. El aspecto por el cual se trabaja también en la radio comunitaria es generar un medio plural con distintas voces, un medio soberano, autogestionado en todos los aspectos, sin depender económicamente nunca de ninguna entidad pública o privada, y al mismo tiempo que esté dedicado a la comunidad a la cual se dirige. Es decir, nuestro trabajo está dedicado a la comunidad canaria, en este caso, de la isla de Gran Canaria o del archipiélago en general, pero fundamentalmente de la isla de Gran Canaria, porque la gente que hace radio, excepto programas que traemos desde otras emisoras comunitarias, están radicados en la isla de Gran Canaria. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos programas de otra radio comunitaria, que es Radio Pimienta, que está en La Orotava, en la isla de Tenerife. El movimiento de la radio comunitaria en Canarias creció, pero después tuvo una merma, porque el desarrollo y el mantenimiento de una radio, lo que decía antes, el elemento organizativo es fundamental. Y sobre todo, el equipo humano que compone este tipo de proyectos. El equipo humano es clave, fundamental, más que los propios recursos económicos. Aun teniendo pocos recursos económicos y siendo humilde en la parte tecnológica, la radio crece. Y ese crecimiento se da en todos los ámbitos. Si la radio crece humanamente, después la repercusión de esa participación pues va en la mejora económica, en la mejora tecnológica, en la mejora de contenido, en la mejora de aportaciones en cuanto a buscar fuentes y habilidades de las personas que vienen y se incorporan. Hay gente que viene a la salud, gente que viene de carpintería, gente que viene a la limpieza viaria, gente que viene del mundo de la educación, gente que viene de la parte docente, tanto en el ámbito de la educación, tanto gente docente como personas que se dedican al movimiento, que están integradas en el movimiento de organización
organizaciones de padres, ¿no? De asociaciones de padres que están implicadas en los APA de los distintos colegios o institutos, ¿no? Nosotros hemos tenido una falla porque no hemos logrado conectar con el ámbito, por ejemplo, universitario, ¿no? O sea, una de los retos que nos quedan por cubrir en el ámbito del mundo educativo, ¿no? El mundo de la educación. Esos son los elementos clave, es decir, si no tenemos equipo humano, no tenemos radio comunitaria. Las distintas habilidades y las distintas experiencias de formación, tanto formación académica como formación laboral, experiencia laboral, son las que nos van a dar pues, distintos perfiles de distintas personas que nos van a permitir solventar problemas en los distintos ámbitos de la gestión de la radio. Por ejemplo, las personas que dominen el ámbito de la informática, que aquí ha habido compañeros que han sido fundamentales en la radio y que han sido autodidactas en esa formación. Así que ellos mismos, a través de las inquietudes que han tenido, pues tienen un nivel de conocimiento y de manejo de la informática, y es un bien, una habilidad que se incorpora a resolver problemas y a mejorar la gestión de la radio en cuanto a comunicación, en cuanto a incorporar la informática en la tecnología radiofónica, tanto para hacer programas, tanto para emitir los directos, los diferidos, los programas especiales que se hacen desde la calle, en directo. Esto ha sido un sostén indispensable a la hora de... En la historia de la radio hemos tenido distintas personas concretas que han tenido esa habilidad, y eso yo creo que también ha facilitado la existencia de la radio en cuanto a ahorrarnos dinero, en cuanto a tener que contratar a un técnico, ¿no? Me refiero a un técnico en el sentido de que conozca tanto el ámbito de la tecnología radiofónica como el ámbito de la tecnología informática, de esos conocimientos, ¿no? Entonces, en la última jornada hemos tenido, me refiero a la última hace ya 20 y pico años, hemos tenido personas que tienen esas dos virtudes. Tienen la parte tecnológica, la parte de radiodifusión, y también la aplicación de la informática a la radio. Eso nos ha dado muchísimos esfuerzos y muchísimo trabajo. Les pongo el ejemplo siguiente. Por ejemplo, para nosotros fue un salto cualitativo cuando incorporamos un reproductor de vídeo que en imagen tiene 4 horas, y si solo usas el audio tienes 8 horas. Con ese vídeo UHF reproducíamos sonido durante toda la noche, desde el último programa de la noche en Radio Guiniguada hasta la mañana del día siguiente, pues pudimos cubrir ese espacio que no lo cubríamos en momentos anteriores. Ese aparato, ese reproductor de sonido audiovisual en este caso, pero nosotros lo usábamos en la parte de sonido, pues nos dio un salto cualitativo en cuanto a mantener la continuidad las 24 horas del día de la producción radiofónica. Otro de los elementos que tuvimos que solventar fue que cuando nace la radio, para poder cubrir el aspecto técnico, pues hacíamos guardia. Entonces había distintas personas que cubrían, por ejemplo, a lo mejor hacían su propio programa y luego cubrían el control técnico del programa siguiente o de los programas siguientes, ¿no? Entonces, al principio en el Lomo Blanco hubo personas que estaban normalmente desescolarizadas o escolarizadas, pero que pasaban muchas horas o mucho tiempo en la radio. Esas personas eran muchos chicos jóvenes que se incorporaron al mundo del control técnico y les damos los mandos de la radio. ¿Eso qué conllevó? Que cuando empezamos a emitir el contenido de la música, pues salía el contenido de la música del chico que le gustaba. Entonces, si teníamos reggae durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces era la realidad, era la propia realidad sociológica que teníamos en ese momento, pero que nos permitía, porque ellos vivían en el mismo barrio, nos permitían
que todos estos chicos que se incorporaron, pues estuvimos unos años apoyándonos en el igual, ellos estaban incorporados en el proyecto, y fraguábamos una organización todavía muy endeble, pero que nos ayudaba a mantener la continuidad en el aire y lográbamos hacer producción y mantenimiento de emisión durante las 24 horas. En principio eran menos horas, eran yo creo que desde la tarde o del mediodía hacia la noche, aproximadamente hasta las 9 o 10 de la noche. Si don Manuel no me corrige. Bien, esta práctica de comunicación y de participación, la radio se arraigó mucho en el barrio de Lomo Blanco, que fue donde se ubicó la emisora en sus comienzos. Y claro, la radio también tuvo lo que yo llamo el efecto sal de fruta. Es decir, al principio, cuando hay una cosa novedosa desde el punto de vista tecnológico, y más una cosa tan atractiva como es una radio, donde hablas, tienes equipamiento, manejas equipo, ¿no? Entonces, este tipo de atractivo generó una afluencia tanto de la propia población del barrio, de los propios elementos barriales de aquel momento en el Lomo Blanco, como de otros colectivos y de otras personas que venían de otras realidades y de otros espacios, fundamentalmente de la capital, de la ciudad, y de otros municipios. Sobre todo gente que se manejaba y se podía mover en coche, porque claro, en aquella época, en los años 80, a partir del 85, por ejemplo, que fue cuando empezó a emitir con continuidad la radio, pues no había las condiciones que hay hoy en día a través del transporte público, aunque todavía hoy se sigue dependiendo en muchísimas ocasiones del transporte privado. Pero en aquel momento eso eclosionó, y digo yo el efecto sal de fruta porque en el momento aquella efervescencia donde se aglutinó y empezó a arrimar el hombro muchísimas personas, muchísimos colectivos del momento que querían estar en ese experimento que era la radio Radio Guiniguada, ¿no? Que en principio tuvo la iniciativa de llamar, hubo dos opciones para llamarse: Guiniguada Radio Abierta o Radio Guiniguada. Al final, por uso y yo creo que hasta por comodidad, se empezó a llamar Radio Guiniguada y se olvidó de la Radio Abierta. Y ahí se quedó. Yo no sé si hubo alguna decisión organizativa, don Manuel, a nivel de decisión de ese término, al principio o no. No, la opción que era Guiniguada Radio Abierta, pero después la gente empezó a utilizar Radio Guiniguada. Y que era lo más fácil de combinar. Bueno, pues entonces este tipo de trasiego que hay entre la población del barrio, las distintas personas que vienen de otras realidades barriales de la ciudad y de las otras personas que vienen de otros municipios, la radio va creciendo, ¿no? Entonces, este efecto sal de fruta, como es normal, después tiene un reflujo, que es que cuando se va la efervescencia, cuando se va la novedad, se van quedando las personas que realmente están vinculadas al proyecto y están más comprometidas con este tipo de proyectos asociativos de la comunicación radial, ¿no? Entonces, se da este fenómeno y empiezan a darse unos desajustes, porque hay empieza el pico al principio fue de gran participación, y entonces baja, vuelve a subir otro poquito y baja a veces un montón, y se dan momentos difíciles a la hora de mantener el proyecto de Radio Guiniguada, pero se mantiene durante el tiempo porque hay personas que, como dije antes, el equipo humano, aunque se reduzca, ese equipo es como el rescoldo que queda de la hoguera para que no se logre apagar del todo. Es decir, ese es el equipo humano que mantiene la llama para que luego vuelva a generar un mayor fuego, es decir, una mayor energía, una mayor participación, una mayor acción de generar contenidos de radio y también de gestionar la radio. ¿Sí? Porque sin la gestión no hay radio, y sin contenidos tampoco hay radio. Entonces son elementos, son vasos comunicantes indispensables en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando no hay, y cuando este proyecto es autogestionario y
todos los recursos se reinvierten en el mismo proyecto, no hay reparto de beneficios, no hay personal asalariado, sino todo es actividad voluntaria, tiene unos elementos de desajuste en cuanto a la participación, porque la gente, sobre todo si adquiere compromisos de casa, tienes hijos, consigues un trabajo y eso te absorbe, o el trabajo está muy lejos. Eso empieza a generar desajustes que se van dando por propia naturaleza de la realidad social en la cual está integrada la radio. Es decir, estamos en una construcción continua de un proyecto alternativo de radio, y eso lo da en función de si hay más o menos participación. Como en todos los colectivos, hay más o menos participación, pues entonces hay más o menos vida asociativa y por lo tanto más o menos volumen de capacidad de incidir en la sociedad a través de ese movimiento asociativo, que en nuestro caso es el mundo de la comunicación radio. Estos son los elementos claves que dan la vitalidad, que demuestran también la vitalidad de la sociedad en la cual nos encontramos. Nuestra sociedad da un flujo de participación y de implicación social determinado, y ese es el que determina a todos los distintos movimientos asociativos que se generan en la isla. ¿Sí? Hay más o menos vidas en función de una mayor o menor participación, pero eso se da también porque el proyecto también tiene que ser atractivo, tiene que ser un proyecto que permita la participación y al mismo tiempo que la gente sienta como suyo el proyecto. Eso es indispensable. ¿Sí? Nosotros tenemos la experiencia de que las personas que se incorporan y sienten como suyo y se sienten útiles en la radio, sienten el proyecto suyo y por lo tanto tienen mayor implicación. O sea, ese es un elemento también indispensable a la hora de arraigar en cuanto a esa participación, a esa posibilidad de que el movimiento se crezca y se fortalezca. Bien. La radio también, en el aspecto tecnológico, pues tuvo una evolución en distintos puntos de la frecuencia modulada en función de los distintos concursos que se han hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, que transferían las competencias. Ha habido 2 concursos y en función de cada uno de esos concursos, pues nosotros hemos tenido que rodarnos de puntos de emisión, ¿no? Y en el último, por ejemplo, nos tuvimos que mudar porque ese punto de emisión donde colisionábamos lo obtuvo Editorial Prensa Canaria, y Editorial Prensa Canaria cierra la radio que tenía, el punto que ya tenía del concurso anterior, del concurso primero, y lo que hace es cierra la Radio Canaria, echa el personal a la calle y alquila esa señal a la COPE, y la nueva señal se la da a la SER. La SER se pone en contacto con nosotros porque le estábamos haciendo ruido, colisionábamos los dos puntos de emisión, a pesar de que nosotros emitimos con filtro. Filtro quiere decir que es un equipamiento tecnológico que lo que hace es que tú emitas en el punto exacto, que no te desvíe ni en un lado, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha del espectro de la radio, ¿no? del dial en este caso. Y entonces, pues, son coyunturas de poder, son coyunturas de que nos podían hacer daño, porque nos amenazaron con denunciarnos por la vía jurídica, y entonces pues nosotros se decidió colectivamente que no íbamos a entrar en colisión con él, sino lo que hacemos es rodarnos a otro punto de la emisión donde no perjudicáramos a nadie. Porque nosotros siempre hemos tenido la intención y la finalidad de que nuestra emisión nunca interfiera a una radio ya existente, aunque sea comercial, aunque sea pública, sino que lo que queremos nosotros es poder emitir, ejercer el derecho a la comunicación y poder dar a la población otras alternativas de comunicación que no son
la de interés comercial o la de interés institucional, que normalmente siempre está ligada a la fuerza política gobernante del momento, y lo que hemos hecho nosotros es buscarnos el punto para no interferir y al mismo tiempo poder emitir. Siempre hemos respetado eso y siempre hemos evitado la colisión con otros intereses. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no dan para una batalla en campo abierto, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros no nos podemos enfrentar a personas que tienen poder, que tienen capacidad económica para contratar un bufete de abogados y hacernos una guerra jurídico-administrativa para hundirnos. Por otro lado, hemos tenido también las amenazas de la administración, en este caso de la comunidad autónoma, primero de la administración central, cuando todavía no estaban transferidas las competencias, telecomunicaciones, la Dirección General de Telecomunicaciones nos intentó cerrar en la época que estaba Eligio Hernández, de delegado del gobierno en Canarias, y recurrimos a Eligio Hernández para decirle qué clase de amenazas son estas con respecto a la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio, con respecto a la actividad que nosotros estamos realizando. Él reflexionó, recapacitó y nos dio la razón diciéndonos que se le caía el alma a los pies de ver a esta juventud cómo trabaja, ¿no? Y qué iniciativas tiene y qué compromisos tiene a la hora de mantener esto que se llama radio, ¿no? Eso lo solventamos. Nosotros nunca cerramos la emisión, siempre estuvimos realizando y produciendo radio, y eso fue pasando en el tiempo, y cuando están transferidas las competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, en distintos momentos la Comunidad Autónoma nos decía que estábamos emitiendo sin licencia y que esto podía cargar una multa que nos podía perjudicar económicamente y que no podíamos emitir. Nosotros de manera diplomática nos reuníamos con los responsables de cada momento de telecomunicaciones a nivel autonómico y les decíamos que nosotros estábamos en pleno derecho de ejercer esto y de reivindicar el espacio de comunicación, que no perjudicábamos a ningún tercero y que por lo tanto nosotros teníamos derecho a mantener este proyecto. Un proyecto además que rinde por la participación y no por el interés. Rinde por el compromiso y no por otros intereses espurios. Rinde por organizar a la sociedad de manera colectiva y no controlando a través de segmentar la población, la audiencia, con respecto a campañas masivas que se hacen a través de grupos comunicacionales que tienen grandes medios de comunicación, que tienen cadenas de radiodifusión de distinto tipo y que al mismo tiempo tienen también intereses en el mundo de la televisión. Estos son elementos de enfrentamiento entre Radio Guiriguada, el movimiento asociativo de la radiodifusión comunitaria y las administraciones, la central y la autonómica. Hasta el día de hoy, después de todas esas amenazas, la comunidad autónoma nunca se ha atrevido a ponernos una multa. Aquí juegan dos aspectos, desde el análisis que nosotros hacemos en muchas ocasiones, y son los siguientes. Uno, que políticamente les puede ser más perjudicial que beneficiarte, porque las presiones venían por intereses económicos de las radios que tienen negocio en el mundo de la radiodifusión. Y por otro lado, es el aspecto también de que los basamentos argumentales nuestros eran de peso, no eran cualquier cosa, ¿no? A pesar de que la plasmación de los derechos de la libertad de expresión y del ejercicio del acceso a poder emitir y difundir información están más consolidados en otros países europeos que en el Estado español. Porque el Estado español durante muchos años negó la realidad de estos movimientos de comunicación alternativa, ¿no? Reivindica, que combate por hacer comprender a los poderes políticos que nuestra reivindicación está totalmente recogida en el texto constitucional y en el ordenamiento jurídico del Estado español y de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, le poníamos el ejemplo, por ejemplo, en Francia,
En Francia las radios se organizaron, presionar las radios comunitarias, las radios libres, no se decía en aquella época en Europa, presionaron y consiguieron a través del gobierno, de la época de los gobiernos de François Mitterrand en la República Francesa, consiguieron que parte, un tanto por ciento de la publicidad, de los beneficios de la publicidad que se conseguía a través de la radiodifusión privada, ese tanto por ciento iba a las radios libres. O sea que ya se acordó institucionalmente, legalmente, que dinero público recaudado de los impuestos, en este caso de los impuestos de los beneficios que sacaban las radios comerciales, fueran a fortalecer el movimiento de la radio libre en Francia. En Italia fue otra experiencia distinta, porque en Italia es un poco, las cosas van un poco, por así decirlo, más por distintos vientos, distintos impulsos, ¿no? Porque ni la institucionalidad, es decir, ni el gobierno italiano, ni la sociedad italiana, que se movía, que tenía bastante movimiento, ahora está bastante debilitada, emitían allí, la gente ponía su punto, emitían y rumbo a la marea. Y si había conflicto, pues iban al conflicto y hasta que llegaban a un acuerdo y intentaban no perjudicarse unos a otros desde el punto de vista de la señal, para que la señal fuera limpia y no hubiera interferencias, ¿no? Estos son, por poner dos ejemplos, ¿no? En Alemania se dio la experiencia de Radio Dreieckland, que es una radio que también estuvo perseguida en Alemania y que tuvo que moverse en un furgón, moviéndose por distintas latitudes de la geografía de Alemania, para que no, sobre todo donde estaba más arraigada era entre la gente de Friburgo, ¿no? Como lo conocemos nosotros en castellano. Y esta realidad de la radio después logró reivindicar y ser reconocida, la radio comunitaria también en Alemania. Es decir, es como una lucha, es decir, es como estás al 100% con los derechos que te amparan a través de la realidad constitucional y de los valores de la Unión Europea, como ellos se llaman, y tanto reivindican de boca para afuera, pero después, a la hora de poner esa legislación, esa normativa en práctica, sí, una cosa es la formalidad y otra cosa es la materialidad. La materialidad tiene que corresponder con lo que dice la norma. Si nosotros nos estamos amparando en derechos fundamentales, es decir, en derechos de rango superior, pues nosotros tenemos derecho a disfrutar de esa normativa que nos ampara. Lo que no podemos hacer es permitir que sea un coto cerrado, de manera absurda, un coto cerrado, de que la comunicación solo está para la institución y solo está para la radio comercial. Elemento indispensable e importante es por qué se da esta circunstancia. Se da esta circunstancia, curiosamente, en un elemento clave. Cuando se saca el concurso y hay un pequeño eslabón dentro de ese concurso dedicado a la radio comunitaria, a la radio comunitaria le ponen límites de emisión, a la radio comercial no. Menudo disparate, es decir, no estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué una radio comercial tiene que tener más potencia que una radio comunitaria? ¿Cuál es el basamento o lógica jurídico-administrativa que ampare eso? Nos ponen también límites en la gestión de los dineros. Es decir, nosotros no podemos gestionar un volumen de dinero. Hay un tope de volumen de dinero que puede gestionar la radio comunitaria y la radio comercial no tiene tope. Un absurdo. Un absurdo y una ilegalidad, por decirlo de alguna manera, de manera contundente en este caso, de que hay una discriminación tremenda, ¿no? Estamos en esa batalla y por lo tanto la sociedad organizada es la que pone en marcha todos estos dinamismos que se dan en la comunicación, en el mundo del medio ambiente, en la reivindicación de la educación pública, en la recuperación y no encajonamiento de los mayores en un centro para que pasen sus últimos días, en que si se puede es mejor tener un personal que atienda a esas personas, que cuide a esas personas en su propia vivienda, que no saquen del lugar de arraigo.
son elementos fundamentales, son elementos que son detalles importantes, pero que es la vida. Y nosotros también llegaremos a viejo y tenemos la oportunidad. Es decir, nosotros también es un derecho que tenemos y que no solo tenemos que pensar en nosotros, sino en la gente que tenemos al lado, vecinos, familiares, cualquier persona que se encuentre ya en una edad que necesita apoyo, ¿no? La radio, como movimiento asociativo, depende también de las aportaciones económicas. Entonces hay que buscar distintos juegos, distintas habilidades para generar canales de ingresos. El canal fundamental de ingresos de una radio comunitaria es la cuota asociativa, como cualquier otra asociación normal, por ejemplo. La cuota asociativa. Eso es lo que es la base clave y fundamental en cuanto a los recursos económicos con los cuales cuenta la radio. La radio luego, en distintas experiencias, pues lo que ha hecho es lo que ha hecho otros colectivos, es decir, por ejemplo, en el arranque de Radio Guiniguada, pues se pusieron kioscos en el carnaval, se hicieron festivales propios reivindicando el aniversario de la radio, y ahí teníamos actividad musical, discursiva y gestión de kioscos a la hora de generar dinero, ¿no? Pones un kiosco en el carnaval, pones un kiosco en una actividad de celebración de un aniversario, o, que fue un impulso grande, una sola vez que pudimos participar en los encuentros musicales que hacía el Cabildo en la Plaza de Santa Ana, que estuvieron varios años celebrándose, y que nosotros gestionamos una vez, en una oportunidad, un kiosco, ¿no? Que me acuerdo que tuvimos que discutirlo con otro colectivo, que ahora no me quiero meter con él, pero bueno, ya eso que es parte de la historia, no colectivo, sino un grupo musical, que estuvieron dilucidando quién se quedaba con el kiosco, ¿no? Ese kiosco, esa gestión de ese kiosco en ese año generó bastante dinero. Ese dinero nos permitió hacer un salto cualitativo tecnológicamente. Son oportunidades que se dan, es decir, son coyunturas que se dan, y son las oportunidades que nos dan el obtener un recurso, en este caso dinerario, que después hay que maximizar. Aunque para nosotros puede ser mucho, que no era mucho, para nosotros sí, nosotros teníamos que maximizar y saber administrar ese dinero para saber en qué gastarnos ese dinero, es decir, cuáles eran las prioridades y cuáles eran las necesidades fundamentales con las cuales cubrir o superar obstáculos que teníamos en cada una de las etapas de la radio, ¿no? de las distintas momentos de la evolución de la radio y de la trayectoria de la misma, ¿no? Hoy en día la radio tiene más recursos, tiene más asociados, asociados que realmente pagan, que realmente cumplen, y por lo tanto tiene una mayor estabilidad. Hemos conseguido también otro tipo de convenios con, por ejemplo, compañeros que están en una empresa, que son propietarios de una empresa y que siempre han estado vinculados al mundo alternativo, al mundo de la izquierda, por decirlo de alguna manera, de las reivindicaciones por la justicia social, y que a través de esa influencia pues tenemos convenios, hemos tenido un convenio de ayuda pequeño y en momentos puntuales, y también hemos conseguido a través de maximizar cada vez que tenemos un acuerdo de un proyecto alternativo a gestionar financiado por la administración pública, de cubrir gastos tanto en el ámbito de la gestión tecnológica como en el ámbito de la incorporación de infraestructura, micrófonos, auriculares, pies de micro, reproductores de CD, y todo eso nos ha permitido ir avanzando poquito a poco en la tecnología, porque son recursos que se utilizan para los proyectos en sí y que al mismo tiempo pues, nos permiten a nosotros pues,
esos recursos ya se quedan permanentes en el proyecto y por lo tanto redundarán en la vida futura, ya no solo en la gestión de ese acuerdo que hubo, sino en los tiempos posteriores, ¿no? La radio se está cada vez implicando más e intentando también conectar de una manera más fuerte con los colectivos que están movilizados en la actualidad. La cuestión de inmigración, la cuestión del medio ambiente, la cuestión del cambio climático, la cuestión de la recuperación de los servicios públicos y de la seguridad de que esos servicios públicos no se van a privatizar, que eso es otro reto, como es el reto en sí de los propios colectivos, del movimiento por la defensa de la diversidad sexual, que en sus comienzos y antes de que existiera, por ejemplo, el colectivo Gamma, ya nosotros estábamos trabajando en ese ámbito. Son elementos claves a la hora de reforzar el contenido de la radio. Porque la radio en sí es lo que sale al aire. Sí, como decíamos antes, la radio la construimos y la mantenemos para que salga al aire las reivindicaciones, las ideas, las posiciones y las reivindicaciones claves a la hora de tener una sociedad mejor, una sociedad en mejores condiciones y que todos la podamos disfrutar. Porque el trabajo se hace para que disfrutemos todos, no unos cuantos. Ese trabajo va en paralelo con lo que llamamos nosotros, y que me recordaste tú el otro día en la entrevista, Mario, en cuanto a la escuela de radio. La radio en distintos momentos ha dado formación radiofónica, ha dado formación radiofónica en el Centro Penitenciario de Las Palmas, ha estado ayudando también tecnológicamente a la radio que existe en el Centro Penitenciario de Las Palmas, todo de manera altruista, excepto ha habido determinados proyectos que estaban dedicados a drogodependientes y a la mujer en prisión, y a jóvenes también, ¿no? Entonces, nosotros trabajábamos en ese ámbito, pero no nos acotábamos al presupuesto, sino que alargábamos eso en meses y estuvimos aproximadamente casi 6 años haciendo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de la combinación entre el trabajo y el mantenimiento de la radio y el taller de radio en la prisión. Nosotros lo que queríamos, la finalidad del taller en la prisión tenía dos fundamentales. Uno, abstraer a la persona que está cumpliendo condena, sacarlo de esa realidad un rato, es decir, 1 hora, 3/4 de hora, normalmente, sacarlo, abstraerlo y meterlo en otro mundo más satisfactorio, que no es el que estar entre 4 paredes, ¿no? Y el otro aspecto era el de dinamizarlo, el de crearle inquietudes o despertarle las inquietudes que realmente ya tenía, para que las incorporara en la producción radiofónica. Entonces, ese es otro de los trabajos que se hacen a través de qué finalidad, qué realidad, qué implicación y repercusión social tiene el trabajo y la motivación de mantener una radio comunitaria. No estamos buscando acumular capital, no estamos buscando tener incidencia institucional. Lo que estamos buscando es que la participación y la generación de un mayor conocimiento, de datificación, para que la ciudadanía sea autónoma en su criterio, adquiera soberanía a la hora de moverse y de opinar, ¿no? Y que no solo dependa de determinados medios, sobre todo televisivos, que tienen una gran repercusión y que secuestran lo que nosotros denominamos, lo que en el mundo de la comunicación se conoce como la opinión pública. Es decir, la opinión pública se genera a través fundamentalmente a través de los grandes medios de comunicación y luego de la socialización que tienen las personas con otras personas en el ámbito del trabajo, en su familia, en su barrio, ¿no? En los distintos ámbitos donde desarrolla su propia vida. Uno de los elementos claves a la hora de estar anclados en cuanto a la necesidad de mantener estos proyectos. Es decir, el proyecto tiene una finalidad que es política
y hablamos de política en el sentido entero de la palabra, es decir, de que la gente esté inquieta por las realidades políticas, no decimos exclusivamente que la actividad política no es en sí una actividad en una institución como un concejal, un consejero del Cabildo o un parlamentario en el Parlamento de Canarias o en el Parlamento Estatal o en el Senado o en la Unión Europea, sino que en el trabajo barrial, en el trabajo del día a día, y que al mismo tiempo esa implicación política significa trabajar por la mejora de cualquier aspecto, de la higiene, de la salud, de la salud implicada con la producción de alimentos, que es clave, la relación entre alimentos y salud, que es un elemento importantísimo a la hora de mantener una sociedad en buenas condiciones y sobre todo de tener generaciones propias y futuras que estén bien alimentadas y por lo tanto que tengan capacidad de ampliar su capacidad de vida y de satisfacción relacionada con la sociedad en la cual vivimos, ¿no? En el ámbito en donde cada uno se desarrolla o hace, en definitiva, hace su vida. La radio hace de motor a dinamizador de otras realidades que al mismo tiempo son dos elementos claves. Los colectivos que están dinamizados y que se dedican a distintos aspectos de reivindicación refuerzan el contenido de la radio, y la radio los refuerza a ellos porque dinamiza y multiplica la difusión de esas reivindicaciones y de ese trabajo asociativo, ¿no? Son dos elementos que se alimentan unos a otros y que son indispensablemente, viven los unos de los otros, es decir, le generan vida al uno y al otro, y al mismo tiempo generan una multiplicación de la concienciación y de la participación de otros sectores que están más dormidos o que están menos predispuestos a participar en la vida pública, ¿no? Porque la reivindicación es de la vida pública, es decir, la participación, lo que decíamos de la política no es, la política es un elemento de generar bienestar, y para generar bienestar hay que organizarse, porque hay otros intereses de otros humanos que tienen otra finalidad y otros intereses. O sea, en ese choque hay que estar organizados para podernos defender y poder contrastar en lo público cuáles son nuestros argumentos y cuáles son los argumentos de ellos. Por lo tanto, mantener ese contraste de argumentos para conseguir los cambios sociales para los cuales nació la radio también. La radio nació para dar voz al pueblo y también para beneficiar la mejora de la calidad de vida del pueblo. Para que hagan las preguntas que crean pertinentes y que mantengamos un diálogo a la hora de tocar otros aspectos que en una intervención como esta charla pues se nos puede quedar atrás cualquier otro detalle que sea importante mantener y sacarlo a la luz ahora en este debate, en este toma y daca que tendremos, si ustedes lo permiten y ustedes lo quieren, de tenerlo de aquí en adelante, ¿no? en este momento. Gracias por asistir y al mismo tiempo tienen ustedes la palabra para mantener un diálogo para mayor conocimiento, dudas, inquietudes o aspectos que creen ustedes que son importantes sacar ahora para darlo a conocer, ¿no? Yo quería comentarte una cosa. Primero felicitarte porque sigues teniendo la misma energía de hace casi 40 años cuando te conocí. Y... Perdón un segundo. ¿Podemos pasar el micro para que en la grabación salga, para que las preguntas y las intervenciones? Yo soy Rosa y quería felicitarte porque sigues teniendo la misma energía que te dije de cuando te conocí hace 40 años. Y me llamó algo la atención que dijiste que no habías conseguido llegar a los universitarios. Cuando, por ejemplo, nosotros cuando empezamos en este tema,
bueno, yo no fui a la universidad, pero sí que tenía 18 años, 19. Es la edad que está la gente empezando eso. ¿Qué crees tú por qué no han llegado al tema, a conectar con la gente universitaria? Yo creo que el mundo de la universidad a veces atrapa a las personas y están son edades donde normalmente la gente está en inquietudes de enamorar, de divertirse, de pasarlo bien, en definitiva, que es su edad. Y al mismo tiempo centrados también no todos, pero la gran mayoría, en el rendimiento académico, ¿no? Y después también depende de con qué experiencia hayan tenido sus padres. Son cosas que nosotros hemos evaluado en otros momentos. ¿Qué relación han tenido sus padres con la vida asociativa y la vida de participación activa, si es que lo han tenido? O sus amigos, es decir, las relaciones que haya tenido este muchacho o esta muchacha en su desarrollo de la adolescencia a la juventud, qué relaciones ha tenido con el mundo asociativo y con las reivindicaciones. Hay personas con inquietudes y organizadas, pero que nunca hemos logrado acercarlas a la radio. Ha habido personas que a título individual, pues sí, se han incorporado a otro programa, pero por así decirlo, que el colectivo universitario se haya notado dentro de lo que ha sido la vida comunicacional de los contenidos de la radio, no ha sido el aspecto. Gente que ya haya pasado por la universidad, sí, pero gente que estuviera estudiando en ese momento, no. Tiene que ver, por ejemplo, que estén más relacionados con las redes sociales y todo este tema, el tema de internet y las redes sociales. ¿Puede influir eso en que no hayan llegado o que a ellos no les haya inquietado el tema de la radio comunitaria? Sí, de 10 años para acá, en la eclosión de el volcán ese que ha generado los medios alternativos, en este caso los medios, las redes sociales, como se les conoce, pues claro, eso ha generado un canal que la mayoría de las radios actualmente lo están incorporando, ¿no? Nosotros lo hemos incorporado también. Las redes sociales hacen de entretenimiento y al mismo tiempo de conocimiento y comunicación entre personas y entre colectivos, ¿no? Como son los grupos, ¿no? ¿Cómo se llaman los grupos? ¿Cómo se llama eso en internet? En la comunicación vía móvil, los grupos, ¿no? Los grupos de WhatsApp. Pues estos grupos de WhatsApp o los grupos de otra red, o las generaciones esas, también han captado también mucha juventud, incluso adolescencia, por no hablar de niños también, que es uno de los debates que hay hoy en día, ¿no? Es decir, la limitación del móvil en cuanto a los niños y a los jóvenes para que no les perjudique en vez de beneficiarles, ¿no? Entonces, no tenemos datos fiables, porque no hemos hecho un estudio, evidentemente, de esa repercusión, pero que nosotros creemos que yo creo que a la larga las redes sociales pueden acercar a los jóvenes, en este caso a los jóvenes universitarios, al mundo de la radiodifusión, porque se meten en el mundo de la comunicación y a través de esas redes sociales les pueden llegar las producciones, los programas especiales, las reclamaciones en directo o la programación en directo que hacemos en la radio, ¿no? Por ahí puede ser una vía de conexión, pero bueno, actualmente en veremos, porque la práctica en sí, lo que nos demuestra de las personas que se nos acercan a nosotros ahora, pues todavía sigue siendo muy puntual, las personas que están en el mundo universitario y que se incorporan a la vida de la radio, ¿no? Yo lo primero que quería hacer es agradecerles a ustedes, a Manolo, a Fernando, a Cristian, a Juan, que hayan mantenido una radio durante 40 años, ¿no? O sea, es complicadísimo mantener una actividad y la verdad que lo de ustedes es heroico en algunos momentos, ¿no? El poder mantener la radio durante tanto tiempo,
merecen un reconocimiento, ¿no? Entre otras cosas porque es la única radio comunitaria que hay en Gran Canaria y que la única que permite la voz de los colectivos sociales directamente sin filtro, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Es decir, yo en otras radios, incluso radios supuestamente de izquierda, siempre tienes el filtro, el control digamos, de la dirección de la radio. Sin embargo, en los 12 años que llevamos haciendo el programa, la única llamada de atención que hemos tenido es porque repetíamos mucho un mismo cantante, la música de una misma persona. O sea, que en definitiva fue una crítica constructiva que yo creo que tenía toda la razón del mundo, pero que nunca se metieron con el tema del contenido. Eso, en ese sentido, yo creo que además el valor de mantener una opinión distinta, por lo menos un canal abierto para que las asociaciones puedan decir lo que piensan directamente y sin filtro, es tremendo. En un mundo donde el control de la información es absolutamente total, ¿no? Es una radio pequeña, pero es una radio que por lo menos cuando dice lo que la gente piensa. Yo creo que ese es el problema también con el tema de la juventud, ¿no? La juventud ahora mismo no es una juventud que esté muy organizada, que tenga muchas asociaciones o que tenga asociaciones que duren en el tiempo, sino más bien está atomizada, igual las redes sociales tienen que ver con esa atomización, ¿no? Y no hay. Y luego el tema de la universidad, mientras eres estudiante y de los institutos, tiene un problema, que es como pasajero, es decir, tú eres estudiante 5 años y luego ya dejas de ser estudiante, con lo cual es muy difícil mantener en el tiempo estructuras organizativas de jóvenes comprometidos. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tiene el poder tener continuidad, digamos, en darle voz al universitario, si te refieres a los estudiantes. Como tú dices, luego con profesionales y eso, pues sí que hay algún tipo de contacto en ese sentido. Yo creo que entonces, yo creo que luego hay otro tema que a lo mejor, hablando un poco con el tema de la juventud, que tiene que ver con la imagen, ¿no? En una época donde la imagen prima. Sí, es omnipresente, está en todos los sitios, está. TikTok es ahora la red, ¿no? La red, bueno, creo que ya hay alguna más que conozco menos, pero que también combina imagen y palabra, ¿no? Entonces, yo no sé si habría que ir, sé que es complicado, sé que es difícil, pero que habría que ir dando pasos a emisiones, digamos, en streaming de los programas de radio, de intentar ir compaginando, manteniendo, digamos, el valor básico de la comunicación de la radio, de la palabra como elemento básico, pero yo no sé si, pregunto, habría que ir incorporando algún tema que tuviera que ver con eso. Respondiéndote a lo último, empezando por lo último, ¿Tu móvil? Sí, tu móvil. Sí, fue Sí, espérate, ahora te doy la palabra. Empezando por último, eso ya lo tenemos en marcha y lo vamos a implementar más para las personas. Hay gente que no le gusta estar en stream, dice que no le gusta que cuando está haciendo radio se le vea. Pero bueno, esa herramienta ya la tenemos y la hemos experimentado, incluso en programas especiales, en programas de aniversario, etcétera, etcétera. Empezando por eso, ¿no? Con respecto a la parte de jóvenes, yo creo que nosotros, de la misma manera que estamos saliendo a los distintos municipios y barrios de la parte rural de la isla de Gran Canaria, también vamos a tener que ir también a esos espacios para conectar. Es decir, vamos a tener nosotros la iniciativa de no esperar a que vengan, sino de ir a nosotros ir a por ellos y por ellas, ¿no? Y después, en cuanto al equipo que mantiene la radio, no solo somos nosotros. A lo largo de la historia de la radio ha habido muchas más personas, evidentemente, que también hay que reconocerlas y hay que decirlo. Es decir, hay personas que han estado durante determinados momentos,
y han dejado de estar con la radio, otras han estado ligadas a la radio, se han desconectado y han vuelto a conectarse, y otras que han estado en momentos muy pequeños desde el punto de vista del tiempo, ¿no? de la dilatación del tiempo y de reconocimiento de ustedes, pero porque son los que ahora mismo lo representan. No, lo reivindico desde el punto de vista de que son elementos que no solo nosotros, sino que son ellos también los que han permitido que la radio llegue hasta el día de hoy. ¿No? Don Manuel. Bueno, yo conectando con lo que dice aquí mi amigo Antonio Pérez, que por supuesto él tiene, por la experiencia que tiene, pues efectivamente los contenidos no se filtran, a no ser que atenten contra la integridad de la radio, como ya nos pasó muy al principio. Contra los valores. Los valores de la radio. No, y contra también los valores, bueno, tú no estabas en el momento en que tuvimos que hacer un paro cuando la primera inauguración de la radio, porque creo que fue un grupo insumiso, no sé qué, que empezó a meterse con el rey, y ahí hubo que, claro, eran cosas intocables en la Constitución, ¿no? El rey, los militares y la propia Constitución. Y entonces hubo un parón porque, pues ya sí que es verdad que nos ponían en peligro, ¿no? Y un debate, ¿no? Hubo un debate, y entonces fue cuando se creó, ellos crearon Radio Tarja, que duró poco, La famosa Radio Tarja surgió como a raíz de ese debate, porque decíamos que, bueno, que había que tener tacto a la hora también de emitir contenidos, pero después de eso no va a pasar. Porque la radio, ya Fernando lo ha dicho, quizás le haya quedado un tanto diluido, pero lo ha dicho, la radio nace con el propósito firme de dar la palabra a los colectivos y a los ciudadanos. Es decir, que sea el medio de expresión de los vecinos de todos los... De hecho, la radio, su génesis, nació en el Lomo Blanco precisamente para que los vecinos pudieran manifestar lo que pensaban, la problemática del barrio, y después ya aquello superó los límites del barrio, y como muy bien dijo Fernando, empezaron a llegar gente de otros barrios, y ya nos vimos en la necesidad de ser una radio que abarcara el municipio y, bueno, y parte de la isla, o sea, parte de la isla, para precisamente ya poder dar esa voz a quien quisiera, ¿no? Del municipio de Las Palmas, y yo digo, y quien quisiera. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito de la radio. Por eso los contenidos, ya digo, a no ser que atenten contra los valores o que nos pongan en peligro, como pasó con aquello, creo que era un colectivo, no recuerdo cuál era, un colectivo antimilitarista que se fue un poco de madre en aquel momento. Ahora supongo que hablar del rey ya no tiene la misma eso que antes, pero es que antes estaba recién aprobada la Constitución y ponía unos límites. Y eso no podía perjudicar. Pero no nos metemos, o sea, los contenidos, mientras no atenten contra los valores de la radio y los límites que nos pueden perjudicar, nosotros, es que ese es el motivo, ese es el propósito final de la radio. La radio es el medio de expresión de los ciudadanos. O sea, yo acuñé una frase que decía, porque había por ahí algunos profesionales que decían, no, la radio es de los profesionales, claro, porque conviene que sea de los profesionales, por las razones que dijo Fernando, que apuntar, porque hay que defender unos intereses. Nosotros lo que queremos es dar el derecho a que tengan un medio para expresarse. Eso sí, para que llegue el mensaje lo más nítido y lo mejor posible, pues damos cursos, talleres de radio para que la gente se pueda hacerlo de forma que no aburra a la gente, a la persona. Yo por eso, quizá aquello que cuenta Antonio, oye, siempre está poniendo al mismo cantante, es una forma de hacer didáctica de la radio, de decirle, hombre, mira a ver si encuentras un repertorio más ajustado al mensaje que estás dando, ¿no? Eso lo decimos y lo damos en los talleres también, ¿no? Que los mensajes de las canciones, como dijo, creo que fue Rosa, los mensajes de las canciones se ajusten al contenido que estás dando en el programa, ¿entiendes? Para que al otro lado del receptor también
el oyente se sienta más unido al mensaje que está dando, ¿no? El mensaje sea creíble. La radio nuestra tiene que ser una radio creíble. En ese sentido, no damos publicidad porque la publicidad, saben que en la mayoría de los casos es engañosa, aparte que nos puede impresionar. Pero nosotros tenemos que hacer una radio creíble que no tenga ningún tipo de contra, ¿cómo se diría? De engaño. Entonces, pero sobre todo, digo, quiero dejar claro, la radio nace como medio de expresión para que la gente la utilice, las personas individuales y los diferentes colectivos, como el repertorio y cualquier otro colectivo de diferente índole. Y creo que he dicho todo lo que quería decir, pero bueno. Muy bien, don Manuel, todavía no queda. Aprendimos, ¿no? Aprendimos con las sugerencias que tú nos dabas. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, aparte de que hacen una crítica constructiva, yo creo que están poniendo un repertorio más amplio, que yo creo que sí, que intenta subrayar el contenido que ustedes dan. Pero de eso se trata, ¿no? De que la música no pongamos música por poner música, sino la música tiene que ir subrayando el mensaje que queremos dar. Y eso se está haciendo en muchos de los programas que hay en la radio. O sea, la mejora en sí nos la aplicamos todos, es decir, eso no es una cosa que los expertos le dan a los otros compañeros que llevan menos tiempo en la radio. No, es un criterio que nos tenemos que aplicar primero nosotros y después también brindarlos y darlos a conocer a los otros compañeros. Porque lo que decía Manolo, es decir, si nosotros no hacemos un producto atractivo, si nosotros aburrimos a la audiencia, el mensaje, primero que la gente pasa de ese día a otro, o lo que hace es apagar directamente a la radio porque no le interesa y no le llega, no tiene feeling la producción radiofónica, el producto comunicacional no tiene feeling, es decir, no tiene atractivo para enganchar a la gente. Por lo tanto, hay que saber no solo la música, sino también los contenidos, estructurar bien los contenidos, las entrevistas, la información que se da, la duración, los tiempos, los silencios, los cambios de contenido en un mismo programa, o sea, son las cortinillas, es decir, que son los elementos musicales que separan un contenido de otro o una parte del programa de otra. O sea, Sí, son toda una serie de elementos que nosotros solemos dar fundamentalmente también en la escuela de radio, en los talleres de radio que hacemos nosotros. Decía Manolo. Yo acuñé, digo, la frase que acuñé, que no sé si la iba a decir. No la ibas a decir. Yo acuñé una frase que decía: la radio no es patrimonio de quien habla bien, sino del que tiene algo que decir. Pero claro, el tener algo que decir también se supone saberlo decir para que llegue al otro lado de la radio. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones, más reflexiones, más curiosidades? Pues, en fin, la radio construye sociedad, la sociedad es parte de la radio que al mismo tiempo brinda sus contenidos a la propia comunidad. Estos son los elementos importantes. Son los elementos organizativos de participación los que hacen que este proyecto se mantenga en el tiempo. Y son las personas que participan como miembros del colectivo los que realizan los contenidos, los que organizan y diseñan los contenidos tanto en el ámbito musical como en el ámbito de la información, de los mensajes que se transmiten a través de la radio. Esa es la consolidación del proyecto. La radio está hoy en día, yo creo que está en el mejor momento de toda su trayectoria, por suerte, en todos los aspectos, en el aspecto tecnológico, en los aspectos organizativos, en los aspectos de participación, en los aspectos de implicación de la radio en todo el movimiento asociativo y reivindicativo, en los aspectos de